Vamos a preparar nuestro corazón para escuchar, recibir la palabra de Dios. Una palabra maravillosa, una palabra tremenda, que se encuentra en el libro de Salmos, Salmos capítulo 78. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Salmos, Salmos capítulo 78. Y vamos a leer hoy la palabra de Dios. Vamos a leer hoy lo que hoy Dios nos quiere enseñar. Salmos capítulo 78. Y vamos a leer el versículo 33, Salmos capítulo 78, versículo 33, y leemos esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice Dios así: por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Voy a leer el versículo 32 también. Dice Dios así: con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Hasta aquí la palabra de Dios y vamos a recibirla con un fuerte aplauso. Fuertes aplausos, porque es palabra viva y poderosa de parte de Dios. ¿Sabes qué? Este capítulo de Salmos yo te recomiendo que lo puedas leer en tu casa después totalmente, porque es un capítulo, es un mensaje muy importante en el cual este varón llamado Asaf comienza a describir y comienza a exponer cómo fue la historia del pueblo de Israel, cómo fue el transitar del pueblo de Dios cuando salió de Egipto, cuando Dios los libertó, cuando Dios envió a su Salvador y cuando Dios pudo mostrarles que había algo mejor para sus vidas. Eso es lo primero que uno descubre cuando conoce a Dios, de que hay algo mejor para nuestras vidas, de que hay algo distinto, de que hay algo maravilloso. Pero en este Salmos, Asaf comienza a hablar acerca de la historia espiritual de Israel y habla acerca de su incredulidad, de sus olvidos, de su rebeldía, pero también de la misericordia constante de Dios hacia este pueblo. Misericordia constante de Dios. Si hay algo que se resalta en tu vida y en mi vida y en la vida de todos los que estamos aquí, es la misericordia constante de Dios. Es como Dios constantemente vuelve a tener misericordia, vuelve a darnos una oportunidad, tiene paciencia con nosotros, vuelve a levantarnos cuando nos caemos, vuelve a hablarnos. Esto es algo que se resalta en el corazón de Dios. Y si Dios no fuese así, estaríamos perdidos. Pero Dios es un Dios que la Biblia dice que sus misericordias son eternas. Por lo tanto, hay esperanza para tu vida. Si la misericordia de Dios no fuese eterna, no habría esperanza para nosotros. Porque vamos a fallar muchas veces. Porque vamos a equivocarnos muchas veces. Porque vamos a hacer cosas equivocadas y cometer errores y pecados muchas veces, pero Dios también muchas veces nos va a perdonar, nos va a levantar y nos va a demostrar que su amor va a cubrir todas las faltas, que su amor es perfecto y puro. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Hay algunos que lamentablemente el gran amor de Dios y la gran misericordia de Dios no la pudieron aprovechar, cosa que es extraño, cosa que es algo que uno tiene que hacer mucho para no aprovechar la misericordia de Dios y para que Dios cambie su misericordia por juicio y castigo, que Dios cambie el te voy a dar otra oportunidad por hasta aquí terminó todo para ti. Pero hay personas donde Dios ha tenido que hacer esto, y el pueblo de Israel fue uno de ellos el cual ellos tal vez desperdiciaron hasta la última oportunidad. Es como que su rebeldía fue tal que Dios ya no pudo hacer más nada. Y entonces dice que Dios envió su juicio y envió su castigo. ¿Y sabes cuál fue su castigo? Alguno dirá, bueno, el castigo de Dios es que Dios va a mandar un rayo y va a partir a una persona. No es así. O el castigo de Dios es que va a mandarle una enfermedad que le va a destruir la vida. Dios no hace las cosas así. Dios no hace eso. Sino que muchas veces el castigo o el juicio de Dios
se ve de otra manera, como dice el versículo del día de hoy. Por tanto, ¿qué hizo Dios con Israel cuando salió de Egipto y estaban en el desierto? Dice lo que hizo Dios fue esto: consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Eso fue lo que pasó. Consumió sus días, los días de estas personas, en vanidades. Los días, la vida de estas personas terminó gastándose en vanidades. Cuando la Biblia habla de algo vano, habla de algo que no sirve para nada. Habla de algo inútil, habla de algo inservible, habla de algo que no tiene importancia, que no tiene peso. Algo vano es algo estéril, algo que no tiene valor. Y dice que muchos, y este pueblo terminó gastando sus días en vanidad. ¿Sabes a lo que se refiere esto? Que Dios había sacado a Israel para que lleguen a una tierra nueva, que era la tierra prometida, Canaán. Pero dice la Biblia que ellos anduvieron vagando en el desierto, andando en ese desierto. ¿Sabes que desde Egipto o el Mar Rojo hasta Canaán no era una distancia muy grande? Por lo menos era una distancia para llegar, no sé, en 3 semanas a Canaán. Pero dice que ellos anduvieron vagando y caminando en círculos hasta que murieron allí. No llegaron a ningún lado. Ellos andaban y sus días se gastaban en medio de un crudo desierto sin conseguir absolutamente nada de lo que Dios les había prometido. No es que ellos murieron así, tal vez directamente, sino que hubo un tiempo, hubo días, estuvieron días a tal punto que dice que estuvieron 40 años vagando en ese desierto. Y cuando la Biblia habla de vagar, habla de andar tal vez sin alcanzar absolutamente nada, hacer mucho sin obtener nada. Y eso es consumir los días en vanidad. ¿Sabes qué? La vida humana es limitada. Es limitada. A veces uno no se da cuenta cuán rápido pasa la vida. A veces muchos piensan que van a vivir para siempre en esta tierra y que siempre van a tener una nueva oportunidad para hacer las cosas como corresponde con Dios, o para hacer las cosas como corresponde con su familia, con su salud o en la sociedad donde viven. Pero muchos no se dan cuenta cuando de repente la vida ya se les terminó. Y muchos no se dan cuenta cómo la vida se les está consumiendo. Cuando la Biblia habla acá de consumir, habla de algo que se está terminando, algo que se está desgastando, algo que se está perdiendo ya. Y cuando uno no vive la vida bajo la voluntad de Dios, los días se gastan, se consumen, se evaporan y se pierden. Ese consumir es algo que se pierde. Uno puede agarrar, y tal vez podemos verlo de esta manera para que lo puedas entender. ¿Qué significa consumir en este versículo? Yo puedo consumir 20 litros de nafta porque anduve de acá para allá con mi vehículo, trabajando o haciendo compras o llevando a mi hijo a la escuela o haciendo cosas, y los consumí, pero hubo un propósito, pero hubo objetivos, pero conseguí lo que buscaba. Ahora imagínate que de repente una piedra golpee, fuerte el tanque de nafta y el auto esté quieto y se esté consumiendo la nafta, pero porque algo se rompió y se está perdiendo y se está consumiendo, pero se está consumiendo de una manera estéril, está cayendo en la tierra, y esa nafta que salió plata, al final no me sirvió para nada. Bueno, así se consumían los días de Israel en Egipto. Estaban en el desierto. Estaban en el desierto, vivían, comían, iban de acá para allá en el desierto, pero nada obtenían, nada conseguían, nada alcanzaban, y sus vidas se consumían. Y en realidad su vida no fue vida para ellos. Muchos de los cuerpos de estas personas quedaron en ese desierto
y no obtuvieron absolutamente nada. Muchos podían decir, bueno, este vivió 20 años, este vivió 30, este vivió 40, pero en realidad no obtuvieron nada y toda su vida fue vana, toda su vida fue estéril. Sus días y sus años se gastaron en vanidad. ¿Sabes qué? Algo que tenemos que aprender es que no todo vivir es vida. Porque existir no es lo mismo que avanzar, no es lo mismo que conseguir cosas. Respirar no es lo mismo que vivir una vida con un propósito claro. Hay gente que tiene muchos años ya, pero si uno les pregunta, ¿qué has hecho en todos esos años de vida? ¿Qué has hecho? ¿Qué has logrado? ¿En qué lo invertiste todo ese tiempo, esos 20, 40, 60, 80 años? Una persona puede decir, yo tengo 90 años de vida. ¿Pero qué hiciste? ¿Qué fue lo que hiciste en ese tiempo? ¿Qué conseguiste? ¿Qué lograste? ¿En verdad viviste o simplemente respiraste por 90 años, pero no tenés nada? ¿En verdad viviste o simplemente andaste vagando y vagando y vagando y andando así como el pueblo en el desierto sin conseguir absolutamente nada? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cómo fue tu vida, si se puede llamar vida? En este salmo, en el Salmo 78:33, dice que consumieron sus días en vanidad, porque hay muchos que consumen sus días en vanidad, en rutinas, en cosas que las hacen y hacen muchas cosas, avanzan y a veces hasta están cansados ya de tanto hacer. El pueblo de Israel se cansaba de tanto caminar en el desierto, se cansaban y decían, no aguantamos más, estamos yendo de acá para allá, y se cansaban, pero nada tenían. ¿Por qué? Porque no había un propósito claro, no había una dirección clara. Ellos no sabían cómo llegar a Canaán. Ellos no sabían y no estaban yendo a Canaán. Y cuando uno no tiene un sentido de lo que hace, ¿qué sería ese sentido? Es cuando uno tiene una dirección clara, es cuando uno tiene una razón para hacer lo que hace. Tal vez tiene una razón que vale la pena levantarse cada día, que vale la pena respirar y que vale la pena moverse y esforzarse. Por eso hay muchas personas que dijeron, no, ya no vale la pena respirar, ya no vale la pena esforzarme, ya no vale la pena hacer algo, porque se dieron cuenta que su vida no era vida, que sus días no les llevaban a nada. Y cuando alguien no tiene esto, algo que le haga que su esfuerzo en verdad vale la pena, que su cansancio no es en vano, y no está logrando nada, simplemente hace, pero no construye nada, tal vez no puede conseguir nada. ¿Sabes que hay algo muy importante que tiene que tener claro hoy el Hijo de Dios y el cristiano? En un momento el apóstol Pablo le habló a una iglesia que estaba sufriendo mucho, que tenía muchas pruebas, que tenía muchas luchas. Tal vez hay alguien que hoy dice, ¿por qué tengo que atravesar tantas pruebas? ¿Por qué tengo que andar soportando tanta tentación? ¿Por qué tengo que andar tal vez luchando para cambiar día a día? ¿Por qué tengo que andar enfrentando tantos enemigos espirituales? ¿Por qué tengo que andar luchando tanto con estas cosas? En un momento el apóstol Pablo les dijo, sepan algo, que cada tribulación que ustedes tengan que vivir en el camino de Dios, y cada momento difícil que ustedes vivan y lo atraviesen en la fe, no va a quedar en la nada, no va a quedar como algo vano, no va a quedar como algo de esta tierra y algo que no te llevó a nada, sino que ustedes, le dijo, ustedes están acumulando peso de gloria en el reino de los cielos. Ustedes están acumulando gloria que les espera en la vida venidera. Ustedes están acumulando un montón de bendiciones espirituales y un montón de cosas maravillosas en cada lucha que atraviesan por mantener la fe, en cada oración que ustedes hacen con lágrimas en los ojos, luchando para cambiar, diciendo, Señor, quiero ser diferente. No es en vano, no es algo que va a quedar en la nada, no es algo que va a ser
inútil, no es algo que va a ser inservible, sino que la Biblia dice que Dios no es injusto para olvidarse todo lo que se hace por amor a su nombre, todo lo que se hace por su reino, todo lo que se hace en el nombre de Jesús, no es en vano. Eso no es en vano. Pero ¿sabes qué? Hay personas que sí están viviendo en vano y que están sufriendo en vano también. Porque el Hijo de Dios puede sufrir algo, un poco puede sufrir. Tener muchos, la Biblia dice que el Hijo de Dios va a pasar tribulaciones. Si no, fíjate cómo la pasó Jesús en esta tierra. Pero después viene la gloria. Pero después todos los otros seres humanos también sufren. Pero después no viene ninguna gloria. Después no viene ningún consuelo. Después no viene ninguna bendición, sino que viene más sufrimiento todavía. Qué tremendo, ¿no? Pero hay muchos que no encuentran y no entienden, no han encontrado ese ¿para qué hago lo que hago? ¿A dónde voy? Y cuando uno no encuentra un para qué, todos los días se vuelven iguales y todo se vuelve vano, porque ¿a dónde voy con esto? ¿Qué voy a conseguir? Es como correr en una cinta de correr, ¿no? Y correr, y vos corres. Y bueno, te esforzás mucho, haces un gran esfuerzo, pero no llegas a ningún lado. Bueno, hay muchos que están haciendo un montón de esfuerzo y hacen muchas cosas, pero en realidad no tienen nada, no llegan a nada. Porque en realidad ellos parece como que están viviendo, porque uno dice, este anda de acá para allá y ya va para acá y hace esto y hace lo otro, pero no tiene vida. Yo recuerdo un hombre que cada vez que yo le preguntaba, ¿y cómo estás? Y me decía, y acá ando, sobreviviendo ando. Él veía su estado actual y él decía, yo no puedo decir que estoy viviendo, porque no estoy bien, porque estoy todo el día mal, estoy todo el día triste, porque no aguanto la situación en la que me encuentro, porque me siento vacío. Y él decía, yo ando sobreviviendo, no ando viviendo, ando aguantando un montón de cargas. Bueno, acá se cumple esta palabra, dice la Biblia, consumieron sus días en vanidad y sus años se desgastan en puras tribulaciones y puras luchas y pruebas y cargas y problemas. Eso es sobrevivir, es decir, existir sin ningún sentido alguno. Pero Dios no te llamó a que vos sobrevivas y a que existas y a que digas, bueno, ahora tengo que trabajar. ¿Y por qué? Y porque tengo que trabajar, porque existo, porque estoy en esta tierra y en esta tierra se trabaja. Y ahora tenés que tener una familia. ¿Y por qué? Y porque existo y porque tengo que tener una familia. Y ahora me levanto. ¿Y por qué te levantás? Y me levanto porque tengo que levantarme, porque existo y porque... Y es todo simplemente algo mecánico, algo que uno lo hace sin ningún propósito alguno. Pero Dios no te llamó para que andes sobreviviendo, sintiendo que tu vida no tiene sentido alguno ni valor alguno, sino que la Biblia dice la Escritura, que Satanás justamente ha venido al mundo para matar, dice la Biblia. Y cuando habla de matar, no es que va a venir Satanás y te va a hincar con un tridente y te va a perforar el corazón y te vas a morir desangrado. No, Él te mata espiritualmente. Él te mata tu alma y hace que vos no vivas. Hace que simplemente existas. Hace que simplemente seas un número más en esta tierra. Hace que simplemente estés allí y hagas un montón de cosas, pero te sientas vacío. Pero la Biblia dice, Satanás vino para matar, hurtar y destruir, pero Jesús vino para que tengas una vida, y una vida en abundancia, una vida llena de cosas maravillosas. Vida en abundancia, claro que sí. Y hay muchos que tal vez sienten que hacen mucho, pero no van a ningún lado. El alma sigue vacía, ¿no? Corren todo el día, pero cuando llega la noche se dan cuenta de que no avanzaron nada. Es porque no estás aprovechando los días que Dios te ha dado. ¿Qué dice la Escritura aquí? Consumieron sus días, ellos tenían días. Dios le había dado días. ¿Sabes que cuando Dios te creó, Dios te dio la oportunidad de vivir días
y de vivir años. ¿Para qué? ¿Para qué te dio vida y para qué te dio la oportunidad de vivir días y años? ¿Para que los consumas en la vanidad? ¿En cosas vanas? ¿En cosas que no sirven para nada? ¿En cosas que no te ayudan ni a vos ni a nadie? ¿En cosas que no te llenan el corazón? ¿En cosas que el día de mañana te vas a arrepentir y vas a decir, pero ¿qué hice? ¿Por qué no aproveché mejor mi tiempo? ¿Por qué no aproveché mejor mis días y mis años? Hay muchos que no están aprovechando los días que Dios les ha dado. No están haciendo aquello por lo cual Dios los trajo a esta tierra. ¿Por qué estás en esta tierra? ¿Por qué existes? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué tienes un nombre? ¿Por qué? Tranquilamente podrías haber sido uno de los tantos que fueron abortados y no pudieron ver la luz del sol, del día. Tranquilamente podías directamente haber desaparecido para siempre. Pero ¿por qué Dios te dio vida? ¿Por qué Dios te dio la oportunidad de vivir? Te dio días y te dio años. ¿Para qué? No es para hacer un montón de cosas, pero en definitiva no hacer nada. Porque hay muchos que tienen su agenda bien completa, bien llena de cosas, pero su corazón está vacío. Ellos están consumiendo sus días en un montón de cosas, pero todas esas un montón de cosas que están haciendo son simplemente vanidades. Y acá entendemos el gran problema. Israel en el desierto hacía mucho, pero hacía muchas cosas vanas. Es decir, no se trata de falta de actividad, sino de falta de un propósito claro. Israel comían el maná que caía del cielo, experimentaban milagros, iban de acá para allá, tenían familia, tenían hijos. Sus días, tenían vida, pero su corazón se endureció contra Dios y esto les llevó a perder todo ese tiempo en ese desierto en cosas sin valor. No estaban conquistando reinos, no les estaban dando un mejor futuro a sus hijos, no estaban descubriendo las maravillas de Dios que tenía preparada para ellos, no estaban tal vez viviendo bajo la plena voluntad de Dios, no estaban siendo felices y vivir una vida de gozo, de dicha, de alegría. No, ellos hacían un montón de cosas, pero eran cosas vanas. Y hoy Dios nos llama justamente para esto, para que no consumamos nuestros días y nuestros años en vanidad, sino en algo que sea eterno. Ellos ignoraron, pensaban que lo tenían todo asegurado, pensaban que estaba todo calculado. ¿Hasta qué? Dice la Biblia, dice la Biblia, por tanto, ese por tanto habla de una consecuencia. Habla de una consecuencia que vino por una rebeldía en el corazón. Por cuanto ellos se rebelaron, por cuanto ellos no quisieron saber nada con Dios, les aconteció esto. Sus vidas se volvieron vidas estériles, vidas que no tenían ningún peso, ninguna importancia, lamentablemente. Dios constantemente les decían, crean en mí. Dios constantemente les hablaba, búsquenme. Pero ellos no pudieron oír la voz de Dios, no pudieron entender que Dios no les estaba llamando para beneficiarse de Él, sino para que sus vidas tengan sentido y para que no mueran en ese desierto sin haber conocido la gloria de Dios. ¿Sabes para qué Dios te creó? ¿Cuál es el propósito más importante por el cual estás en esta tierra? Para conocer a Dios. Es lo principal. Y es lamentablemente lo que pocos han podido ver en sus vidas. Así un varón, leía hace poco una noticia de un varón muy conocido, un actor, pero de los más conocidos mundialmente. Pero de repente este varón se reencontró con Dios. Él en su niñez había conocido a Dios, luego se alejó y comenzó a descubrir que tenía un talento para la actuación. Esto le llevó a la fama, a las riquezas y demás. Pero después se golpeó con la realidad de que todo eso no le llenaba para nada. Y que a pesar de que todos lo veían a él, todo el mundo le conocía a él,
Él se sentía vacío por dentro. Entonces se reencontró con Dios. ¿Y saben lo que él decía? Él decía, pude entender que yo no había venido a esta tierra para actuar. Yo no había venido a esta tierra simplemente para ser un protagonista de las películas más famosas que pudieron existir. Yo había venido a esta tierra para conocerle a Dios y para predicar su evangelio. Él pudo darse cuenta en el momento correcto, justo a tiempo. Pero lamentablemente hay muchos que pensaron que vinieron a esta vida simplemente para ser empresarios exitosos y morir con sus dineros, o para ser futbolistas, no sé, famosos y que todos les conozcan por eso. Pero ¿sabes qué? Todas estas personas famosas, Dios no las trajo a esta tierra simplemente para que sus nombres queden en esta tierra como en una cuestión tal vez de importancia terrenal. Dios los trajo para que le conozcan a Dios y para que le sirvan. Y lamentablemente lo que ellos están viviendo es vanidad, porque lo hacen lejos de Dios. Y no, este varón decía, no es que actuar está mal, decía. El tema es que yo pensaba que por mi talento y por lo que había logrado, de que yo había venido a esta tierra para ser ese actor famoso, que todos querían ser como él. Y él dijo, voy a seguir actuando, pero yo sé que eso no es lo principal, eso no es la razón por la que existo, sino que Dios me creó a su imagen y semejanza para que le conozca, para que le busque y para que Él haga esa obra en mi vida y me dé lo que nada en esta tierra me puede dar. Y así también es lo que muchos tienen que entender. Dice la Escritura así: consumieron sus días en vanidad, y luego dice, y sus años en tribulación. Habla de algo de menos a más, de días a años. Muchas veces los días se transforman en años. Cuando el corazón se endurece, un mal día puede convertirse en un mal año. Vos capaz que pudiste tener un mal día hoy, pero si te alejas de Dios, capaz que vas a tener no un mal día, sino un mal año. Y tal vez una mala vida, y tal vez una mala eternidad. Dice, consumieron sus días en vanidad, y luego dice, y sus años en muchas tribulaciones. No fueron días nomás. Ojalá hubiesen sido días y después recapacitaban. No, pero perdieron y gastaron sus vidas en lo malo. A veces uno mira a tantas personas, o por ejemplo tantos jóvenes, que todos sus días, su tiempo, sus horas, sus semanas, sus meses de vida, sus años de vida, las están gastando en cuestiones vanas. Todos hemos nacido para conocer a Dios, para crecer, para madurar, para alcanzar metas, para generar cosas buenas alrededor de nuestras vidas, ser una bendición para nuestra familia, lograr algo, mejorar algo en la sociedad, o demostrar que uno puede hacer las cosas bien. Todos han nacido para soñar, para crecer, para desarrollarse, para lograr cosas en esta vida, aún para impactar en su familia, o para impactar aún espiritualmente. Pero muchos están viviendo tal vez metidos, tal vez en tantas cosas malas. Hay cuantos que se la pasan, pero la mitad de sus años se les han pasado detrás de una pantalla, perdiendo su tiempo en cosas triviales, en cosas vanas, en cosas que no les llevan a nada. Y hasta murieron allí. Murieron. Yo recuerdo un joven que estuvo 3 días enteros ahí en la pantalla de una computadora, era jugando los jueguitos. Le agarró un paro, no soportó más y murió. Si uno le pregunta a los padres, ¿sí? ¿Qué hizo tu hijo? Y se la pasó ahí, perdiendo su tiempo en cosas vanas. No conoció lo que era el verdadero amor, no conoció lo que es lograr algo en la vida, algo importante, no conoció lo que es
avanzar, lo que es la madurez. No conoció nada, lo único que hizo fue cosas vanas. Perdieron todo el tiempo viviendo cosas vanas. ¿Cuántos jóvenes partieron de la tierra así? Nunca vivieron una vida como pudieran haberla vivido. Murieron sin haber hecho nada extraordinario. ¿Por qué? Porque estaban entretenidos. Mirá, el diablo no necesita venir y matarte. Él solo te va a entretener ahí con vanidades para que vos estés ahí tan entretenido que termines perdiendo tu vida para siempre, y cuando menos te quieras dar cuenta ya no tengas oportunidad de conocer a Dios y no tengas oportunidad de que tu alma sea salvada. Él te distrae, pero te termina robando tu alma para siempre. Te distrae con el dinero, te distrae con el entretenimiento, te distrae con tantas cosas, pero se termina llevando tu alma y la oportunidad de haber conocido un montón de cosas maravillosas en esta vida. Porque tú no has venido a esta vida para que se te termine toda tu vida en cuestiones vanas, en cosas inservibles. ¿Cuántos que dicen: yo perdí tanto tiempo? 10 años lo perdí en vanidades, 20 años lo perdí en vicios, 30 años lo perdí en hacer cualquier cosa que no tenía importancia. Se me fue la vida, se me fue todo. Dios no te dio años para que se consuman en vanidades. Cada día que tienes es una oportunidad. Cada vez que sale el sol y cada día que viene y cada vez que amanece un nuevo día, es la voz de Dios que te dice: aprovecha este tiempo. Aprovecha la vida antes de que se te termine. Aprovecha la vida antes de que no tengas oportunidad, y no hagas cosas vanas. Mejor hacer cosas que en verdad te van a llevar a que el día de mañana puedas decir verdaderamente: he vivido la vida. He hecho lo que tenía que haber hecho. He cumplido la razón de mi existencia. No he sido simplemente un dolor de cabeza para mi madre, o no he sido simplemente un dolor de cabeza para mis padres, o no he sido simplemente un dolor de cabeza para la sociedad, o no he sido simplemente un joven que se la pasó ahí en medio de su habitación, ahí perdiendo su tiempo en cosas malas. No he sido simplemente alguien que nunca logró nada, o alguien que estuvo siempre lleno de dolores, lleno de amarguras, lleno de fracasos, lleno de frustración, sino que he podido ser una persona diferente. He podido ser, como dijo el apóstol Pablo, un instrumento de bendición en las manos de Dios. He podido ser un hijo de Dios. Mis días en esta tierra fueron valiosos. Así tiene que ser para ti. Que tu vida sea valiosa en esta tierra. Que no esté tu tumba ahí. ¿Qué hizo? Y nada. Hizo mucho, pero no hizo nada. Porque no hizo lo más importante. Porque no pudo vivir de verdad. Y porque simplemente su vida se trató de vanidades y de tribulación. Cuando habla de tribulación, habla de una inquietud interna, una frustración, una insatisfacción por vivir en una lucha consigo mismo en el corazón. Esta es la consecuencia de vivir lejos de Dios. Uno no tiene paz. Uno se siente vacío, ¿no? Ese es ese vacío que sienten muchos. Es esa tormenta en su interior que no pueden pararla con nada. No pueden detenerla con nada. ¿Por qué? Porque dicen: no sé qué me pasa. Dios nos está llamando a no desperdiciar nuestros días ni nuestros años, sino poder vivirlos en obediencia a Dios, en fe y en gratitud. Y si comienzas a vivir tus días para Dios, esos días se van a transformar en años. Y esos años se pueden transformar en toda una vida. Y esa vida se va a transformar en toda una eternidad de bendición para ti. Amén. Yo no sé cuánto tiempo perdiste ya. ¿Cuánto tiempo perdimos? Porque hemos hecho, ¿cuánto lo estamos gastando en cosas vanas? ¿Cuánto de nuestra vida? El día tiene 24 horas. Podemos dividirlo en 3. El 33% de tu vida, la pasás durmiendo seguramente. El 33% la pasás durmiendo.
Así como esa propaganda de unos colchones que decía, bueno, del 100% de tu vida, 33% la vas a pasar en un colchón, así que comprate un buen colchón, decían. Bueno, tenían razón, porque el hombre normalmente duerme 8 horas por día, normalmente. Y el resto, uno diría, bueno, de los 33, del 66% que me queda, 33, trabajo 8 horas, dirá alguien por ahí, 33% más trabajando. Antes era estudiando y ahora trabajando. ¿Cuánto me queda? 33%. ¿Y qué haces con ese 33%? Y a veces uno, sin darse cuenta, se le fue toda la vida y nunca la disfrutó de verdad. Y nunca hizo lo más importante y la razón por la cual vino a esta tierra. No viniste solo a dormir, a trabajar o a hacer un montón de otras cosas. Eso es parte de la vida, sí. Eso es parte de la vida. El tema es que todo eso, si no haces lo principal, es vano. No es vano tener éxito en esta tierra. No, es vano tener éxito si no estás con Dios. No es vano ser un actor. Es vano si sos un actor pero nunca tenés a Dios y perdés tu alma. No es vano tener riquezas. No es vano trabajar, andar de acá para allá, ejercitarse, tener una familia, hacer cosas. Son cosas de esta vida, son cosas que Dios las creó para que las podamos vivir. Pero todo eso se va a transformar en vano si tu alma se pierde. ¿De qué vale, dice la Escritura, que ganes el mundo y pierdas tu alma? ¿De qué vale que consigas un montón pero al final lo pierdas todo? Eso es vivir una vida vana, a pesar de que hayas logrado mucho y aunque hayas acumulado mucho. En los cielos no acumulaste nada y no aprovechaste tus días para que por medio de ti alguien sea salvo, para que por medio de ti alguien entienda que Dios existe, para que por medio de ti alguien pueda darse cuenta que Dios es un Dios que cambia a la gente, para que por medio de ti alguien, y tal vez ese alguien es tu hijo, tu hija, tu esposo, tu esposa, tus padres, la gente que te rodea, puedan en verdad saber de que hay algo más en esta vida, hay algo más que sufrimiento y más que vanidades, hay algo más que vanidades y tribulaciones, hay algo más que monotonía, rutinas y responsabilidades que uno tiene que vivir en esta tierra por el simple hecho de ser un ser humano y de ser un ciudadano. Hay mucho más, hay una vida espiritual, hay un Dios de poder, hay un Dios de amor, hay un Dios que hace milagros, hay un Dios que te llena con su espíritu, hay un Dios que va a darte una vida de bendición. Hay mucho más. Hay ángeles, hay un reino de los cielos. Hay un Espíritu Santo que cuando te toca vos no tenés no tenés dudas de que está ahí. Y capaz que te van a decir, pero no hay nada. ¿Cómo que no hay nada? Yo sé que es Dios. Hay una vida de poder que te espera. Hay demonios también. Hay un Satanás también, que lo que hace es esto justamente, hacer que la vida del ser humano sea una vida vana, una vida donde lo único que hizo fue hacer cosas malas, odiar a otros, lastimar a otros, tener envidia, tener celos, destruir su cuerpo con vicios, destruir sus años en medio, llevándolo a la depresión, a la tristeza, con medio de cosas malas, hacer que su vida no sea vida. Eso es lo que hace Satanás. Dice la Biblia, consumieron sus días en vanidad y sus años en tribulaciones. Por eso es importante el poder actuar ya mismo. Quiero terminar esta predicación con una historia muy conocida. La historia de un varón que lo tenía todo, excepto a Dios. Pero al final descubrió que no tenía nada. Dice la Biblia que este varón construyó graneros, multiplicó sus bienes, pero no su fe. Ganó el mundo, pero perdió su alma. Este hombre era alguien el cual la Biblia lo llama el rico
insensato. Pero es un rico que es como un espejo, un reflejo de lo que muchos hoy están haciendo. Este varón vivió construyendo, acumulando, proyectando, pero nunca creció espiritualmente. Dice que este varón dijo así, después de haber conseguido mucho dinero, dijo: voy a derribar mis graneros y los haré más grandes. Como yo te decía, no hay nada malo con acumular riquezas, no hay nada malo con proyectar, con soñar, andar de acá para allá. El problema es cuando solo uno crece de afuera, pero por dentro está muerto. No hay nada dentro, no hay vida espiritual. Este hombre tenía un avance material impresionante, pero su progreso espiritual era nulo. Y dice la Biblia así, que entonces este varón jamás pensó en su alma. Y esto fue el error más grande que tuvo. Él en cuanto a lo que la Biblia habla de él nunca tiene en cuenta a Dios. Él nunca tiene presente a Dios. Él dice mis cosechas, mis graneros, mis bienes. Pero nunca dice Dios, nunca ora a Dios para consultarle, para reconocerlo. Y entonces dice la Biblia que mientras él dice, bueno, tengo un montón de bienes, tengo un montón para seguir viviendo, tengo un montón para seguir gastándole lo que quiera, dice que una voz vino del cielo y le dijo: necio, esta hora vienen por tu alma. Es decir, esta hora te vas a morir. En este día te vas a morir. ¿Y qué vas a dar a cambio por tu alma? Y todo lo que juntaste, ¿de qué habrá servido? Es como diciendo, tu éxito va a servir. ¿De qué va a servir cuando estés en una tumba? ¿De qué va a servir? Entonces le dijo: necio. ¿Por qué necio? No fue necio para hacer negocios. Para hacer negocios fue alguien que en verdad tuvo mucha sabiduría. Fue un necio para las cosas espirituales. Fue un necio para el reino de los cielos. Fue un necio para las cosas celestiales. Para las cosas de la tierra fue muy inteligente. Pero en ese momento él se dio cuenta que se olvidó del detalle más importante. Un detalle que a muchos se les ha pasado por alto: Dios. Al final lo perdió todo. Todo fue vano. Como todo el pueblo de Israel en el desierto, nunca llegaron a la tierra prometida. Andaban, hacían muchas cosas, pero era todo vanidad. Pero a partir de ahora, Dios nos llama a que nuestros días, nuestros años y nuestra vida pueda tener valor. Valor. No tenés que ser un joven más que está en las drogas. No tenés que ser una familia más que está llena de conflictos. No que tenés que ser una mujer más que no puede con su vida. No tenés que ser una persona más que lo único que hace es respirar. Y capaz que hizo mucho en esta tierra, pero al final se va como si nunca hubiese existido. Tenés que ser alguien que marque la diferencia. Tenés que ser alguien que tus días sean maravillosos. Y eso va a pasar si tú le entregas tu corazón a Dios. Y si tú haces a Dios parte esencial en tus días. Mañana no te olvides de Dios. Mañana no te olvides de que hay un Dios que te dio ese día. Mañana no hagas simplemente un montón de cosas, pero te olvides de Dios. No, tenelo en presente a Dios. Y esos días se van a transformar en años. Tal vez has vivido días y años de dolor, días y años de frustración, días y años de vanidades. Pero si tú comienzas ahora a darte cuenta de la importancia de tu vida y dejas de permitir que Satanás te robe la vida, entonces vas a comenzar a vivir ahora días y años de bendición tras bendición, tras bendición, tras bendición, en los cuales el día de mañana vas a mirar atrás y vas a decir: Dios fue bueno conmigo, Dios hizo mucho conmigo. Claro que sí. Tenemos que puedas ponerte de pie. Y todos aquellos que hoy quieran aceptar a Cristo en su corazón y quieran entregarle su vida entera. Yo sé que cuando lamentablemente muchos
Yo sé que muchos, cuando un día lo vean a Cristo Jesús cara a cara, en el juicio final, van a lamentarse mucho por lo que no hicieron y lo que hicieron mientras tenían vida. Pero lamentablemente ya va a ser demasiado tarde. Jesús dijo: bienaventurados los que no vieron y creyeron, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados aquellos que sin verme me amaron, dice Dios, porque cuando tú le veas, no vas a bajar el rostro avergonzado diciendo: ¿por qué lo dejé de lado? ¿Por qué le di la espalda? ¿Por qué pensé que era una simple historia más? Sino que vas a poder decir: Él fue parte de mis días, parte de mis años y parte de mi vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos, y aquellos que hoy quieren aceptar a Cristo en su corazón como su único Dios y Salvador de su vida, le voy a animar a que puedan repetir esta oración después de mí, que dice así: Señor Jesús, en este día abro mi corazón y te recibo como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y todos mis errores. Ayúdame a vivir la vida haciendo tu voluntad, aprovechando el tiempo que me has dado para vivir aquí debajo del sol. Señor, quiero ser sabio y comprender lo que muchos no han podido ver. Quiero que estés en mis días, que me acompañes y estés siempre allí. Gracias, Jesús, por dar tu vida, por entregar tus días, tus años, para salvarme, para darme una oportunidad más de poder ser tu hijo y vivir una vida no de pecado, sino de bendición. Gracias te doy por amarme tanto. Te agradezco con todo mi corazón, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor, y amén, Dios. Gloria a Dios.